Si aquí colocáramos otro grupo nitro, ¿como a qué le sonaría? ¿O qué moléculas conocen que tengan El TNT. TNT? Sí, entonces, ¿y para qué lo utilizan? Para explosivos, ¿no? Entonces, este más o menos sería como el sobrinito menor, como el hermanito menor. Entonces, recuerden, si en una familia unos son enojones, pues casi toda la familia es así, ¿no? Por lo general. Entonces, no es tan explosivo como el trinitro, pero sí se puede llegar a proyectar la muestra. Además, recuerden que tiene ácido clorhídrico, aunque menor concentración, 3 normal, y ácido fluorhídrico, ¿sale? Entonces, para evitar que la muestra se proyecte, por eso este éter que utilizamos está saturado con sulfato ferroso, ¿sí? Bien. Cuando se hace en el laboratorio la práctica, se les dice que a la hora de hacer las agitaciones y destapar el tubo, no dirijan la boca del tubo hacia ustedes o hacia sus compañeros. De hecho, se trabaja en una campana de extracción, ¿sí? Para evitar los vapores. Y bueno, se agita así lentamente 2 o 3 veces y se pone de manera vertical el tubo, formándose 2 fases. La fase de arriba sería fase etérea, la fase de abajo sería fase acuosa. La fase etérea no nos interesa. Bueno, en esta parte de la práctica no nos interesa. Lo que nos interesa es la fase acuosa. ¿Qué voy a tener en la fase etérea? Aquellos compuestos que no tengan carga. Entonces, ¿cuál no tiene carga? De estos, pues tenemos el DNFB, que es el que queremos eliminar, no tiene alguna carga y por lo tanto va a quedar en la fase etérea. Nuestras proteínas, seguramente si está en medio ácido, pues va a tener alguna carga positiva que se las dé el radical de alguno de sus aminoácidos, ¿sí? Entonces, esta proteína, que es lo que nos interesa, va a estar en la fase acuosa, ¿sí? ¿Dudas hasta aquí? No, profe. ¿No? Ok. Bien. Entonces, este procedimiento, perdón, lo vamos a hacer 3 o 4 veces. Agregamos 5 mililitros de éter saturado con sulfato ferroso, lo agitamos, se forma la fase etérea y lo desechamos. Nuevamente agregamos otros 5 mililitros, homogenizamos nuestro tubo, se forma la fase etérea y lo desechamos. Cada vez que vamos haciendo este procedimiento, en un inicio la fase etérea es turbia o es de color amarillo o café, ¿sí? Y conforme vayamos haciendo este procedimiento, esta fase etérea se va aclarando. Esto nos está indicando que realmente vamos retirando el DNFB que no reaccionó. Como no es posible retirar toda la fase etérea, entonces lo que hacemos es destapar nuestro tubo y colocarlos en un baño María, ¿sí? Para que el calor evapore ese éter que no hayamos podido retirar. Después de esto se tiene que centrifugar durante 15 minutos y se va a eliminar el sobrenadante. Después de que se elimina el sobrenadante, vamos a agregar 5 mililitros de ácido clorhídrico al 6 normal, ¿sí? Dice, vamos a marcar el tubo. Cuando se dice marcar el tubo, es de que para ahorrar gas, para ahorrar energía y tiempo, no únicamente se mete en un tubo, sino se meten los tubos de 2, 3 grupos, ¿sí? O de varias secciones de laboratorio para aprovechar, porque sí es realmente mucho el tiempo y también bueno, el gas y todo lo que conlleva poner a hidrolizar nuestra proteína. Bien, ya ahora que están en sus hogares, algo que hayan cocinado en autoclave que sea muy duro. Algo que pongan a cocinar. ¿Cuál es? La carne de res. La carne de res. Algo más duro, ¿cuánto tiempo le dan a la carne de res? 20 minutos, no sé. 20 minutos. Bueno, algo más duro que le den más tiempo. Los frijoles. Frijoles.
Los frijoles, ¿sí? ¿Cuánto tiempo le dan a los frijoles? Ay, Como como 20 minutos. no me acuerdo bien. Como una hora, ¿no? Una hora. Sí. A mi mamá le da Ok. 4. Bueno, imagínense qué tan fuerte es me voy a regresar tantito. ¿Qué tan fuerte es este enlace peptídico? Cuando decimos vamos a hidrolizar nuestra proteína, quiere decir que todos estos enlaces peptídicos, pues los vamos a cortar, si lo vamos a romper, ¿sí? Y entonces, imagínense qué tan fuertes son esos enlaces peptídicos que para poder romperlos, tenemos que colocar nuestra proteína. Voy a mover tantito esto. Nuestra proteína con ácido clorhídrico, ¿sí? 3 horas a 15 libras por pulgada cuadrada de presión. Esta es la válvula de aquí de la tapa de la olla, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que colocas tu muestra, llenas la olla más o menos como a la mitad de agua, la cierras perfectamente y esperas a que saque el vapor. Cuando saque todo el vapor, de la parte de atrás hay una tapa, una válvula que se coloca y esta aguja pues empieza a subir. Pero las 3 horas no es desde que comienzas a calentarla, sino hasta que llega aquí a 15 libras por pulgada cuadrada de presión, ¿sí? Y durante esas 3 horas tienes que cuidar de que no suba esta aguja, porque después de 20 dice cuidado, la olla puede explotar o se le puede zafar la tapa, ¿no? Y si dices, bueno, me voy a ir a comer, pero voy a bajarle la flama, entonces esta aguja corre el riesgo de bajar y en lugar de estar a 15 libras las 3 horas, puede estar a 10 o a 5, ¿sí? Y si esta no es la presión indicada, pues entonces no se van a romper esos enlaces peptídicos y a la de mejor, en lugar de residuos de aminoácidos, pues vas a tener la mayor cantidad de oligosacáridos, de residuos de algunos oligosacáridos, de algunas cadenas pequeñas de aminoácidos, ¿vale? Entonces, tiene que estar en estas condiciones, ¿sí? Ahora, imagínense que esto le hacen a los frijoles, porque a los frijoles no le ponemos ácido, ¿sí? No los dejamos las 3 horas, dicen que 1 hora, cuando mucho, ya quedan blanditos. Ahora, se volteó. Ok. Entonces, esas son las condiciones de hidrólisis. Si ustedes no le colocan el ácido clorhídrico al 6 normal, aunque lo dejen las 3 horas, a 15 libras de presión y a 121 grados centígrados, no se va a llevar a cabo la hidrólisis. Si le agregan el ácido, pero la aguja no llega aquí a la presión indicada, tampoco se va a llevar a cabo una correcta hidrólisis, ¿vale? A ver, ¿qué pasa aquí? Lo volví. Espérame. Bueno. Ok. Bien. Después de esta hidrólisis, ¿qué es lo que tenemos en nuestro tubo? Si se fijaron, ok. Si se fijaron, aquí está marcado, que tiene un camino terminal, está marcado como R1, quiere decir el radical 1 o el aminoácido primero, ¿no? Entonces, ese es el que va a estar marcado con el DNFB, ¿sí? Ya separado. Va a haber DNFB, benceno, que no reaccionó. Va a haber aminoácidos que no están marcados, ¿sí? Que no se unieron al benceno. Y también vamos a tener estos 3, la lisina y la tirosina, ¿sí? Unidos al DNFB también. Entonces, el que me interesa, para saber cuál es el grupo aminoterminal de la hemoglobina, pues es este, pero tengo que retirar estos
preferiría que haya, no sé, un color transparente. Entonces no había mucho problema, pero esto es para poder hacerlo, vamos a agregar éter, pero este éter ya no está saturado, este es éter puro, ¿sí? Vamos a agregar 5 mililitros de este éter a nuestro tubo de ensayo. Vamos a cerrar nuestra tapa, nuestro tubo, y vamos a homogeneizar muy lentamente. Se van a formar dos fases nuevamente, la fase etérea y la fase acuosa. La fase etérea es la que me interesa. Y la fase etérea la voy a colocar en un vaso de precipitado de 100 mililitros, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me queda en la fase etérea? Aquellos compuestos que no tienen carga, ¿sí? Si hay DNFB que no pude retirar, pues entonces va a estar presente aquí en esta fase etérea. El grupo amino terminal, no tiene carga, entonces va a quedar en la fase etérea, ¿sí? Y es lo que vamos a colocar aquí en el vaso de precipitado. Este aminoácido que no está marcado con el DNFB tiene una carga positiva y por lo tanto va a quedar en la fase acuosa. La histidina, la tirosina y la lisina están que están marcados con el DNFB, van a tener una carga positiva del grupo amino, ¿sí? Y entonces van a quedar en la fase acuosa, ¿sí? Bien. ¿Dudas con esto? ¿Dudas, jóvenes? En la fase acuosa, ¿qué iba a estar? Los compuestos que tienen carga, entonces vas a tener estos tres aminoácidos que queremos retirar, que es el grupo amino, perdón, la histidina, la tirosina y la lisina, ¿sí? Tienen una carga positiva y esos van a quedar en la fase acuosa. Además, también los aminoácidos, los residuos de aminoácidos que no hayan reaccionado con el DNFB, también van a quedar aquí en esta fase acuosa porque tienen una carga positiva. ¿Alguien más tiene preguntas? No. No, ok, bien. Esto lo vamos a hacer, dice, 3 o 4 veces. Supongamos que lo hagamos 3 veces. ¿Sí? 5 mililitros de éter y separamos la fase etérea. 5 mililitros de éter, separamos la fase etérea. 5 mililitros de éter, separamos la fase etérea. ¿Qué cantidad de fase etérea tendría en mi vasito de precipitado? Aproximadamente. Pues aproximadamente 15 mililitros, ¿no? ¿Cuánto, perdón? 15. 15 mililitros aproximadamente. Supongamos que puse todo el empeño y la más cantidad de fase etérea, 15. No puedo obtener más porque, bueno, es lo que agregué, ¿no? A lo mejor puedo obtener 14, 13, ¿sí? Y ya lo tengo aquí en mi vasito. Lo que yo quiero es concentrarlo. Si quisiera diluirlo, pues agrego más éter de mi frasco y ya lo diluyo. Pero lo que quiero es concentrar esta muestra que tengo aquí. ¿Qué harían para poder concentrarla? Evaporar el éter. Exactamente, tenemos que aplicar calor para evaporar esta fase etérea y dice en su manual calentar hasta sequedad sin que se queme la muestra, ¿no? Entonces nos queda así totalmente seco esa muestra, un polvito ahí color amarillo, y para poder utilizarla, para poder reconstituirla, tenemos que agregar ya sea 0.5 mililitros de acetona o 0.5 mililitros de alcohol absoluto, depende de del reactivo que esté disponible, puede ser acetona o puede ser alcohol absoluto, es el mismo resultado. Ok. Esta muestra que tenemos en el vaso de precipitado lo vamos a rotular como problema. ¿Sí? Ahí. Entonces ese va a ser nuestro problema. Y
la otra parte es hacer el cromatograma en sí. Tenemos que utilizar media hoja de papel Whatman. Este papel Whatman tiene la textura similar a lo que es el papel filtro, más o menos, un poco más delgado, pero bueno, tiene como esa textura del papel filtro, ¿sí? Nos dice que tenemos que trazar 3 líneas. La primera con una distancia de 2.5 centímetros, una segunda línea de 6 centímetros, de igual desde el inicio, 6 centímetros, y una tercera línea, igual desde el inicio, a los 8 centímetros. ¿Vale? Todo lo que marquen en su cromatograma, en la hoja de papel Whatman, tienen que ser con lápiz, ¿sí? No pueden utilizar pluma, no pueden utilizar plumón o marcador, porque con el reactivo de corrimiento, pues esa tinta pues va a correr, ¿sí? Es algo similar como cuando en la secundaria o en la primaria les decían, coloquen una línea y ahora hay que ponerle en un frasco con alcohol y se corría todo el pincelín, ¿no? Entonces, no, todo lo que escriban tiene que ser con lápiz, ¿sale? Después de que tengan sus 3 líneas, tienen que doblar la primera línea hacia el frente y la segunda línea hacia atrás. En la última línea, la que está a 8 centímetros de distancia, tienen que colocar 5 puntos equidistantes. ¿Qué quiere decir esto? Que tienen que estar a la misma distancia. Para poder lograr esto, basta con medir de uno de los extremos 1.5 pulgadas, ¿sí? Entonces, ya midiendo 1.5 pulgadas, pues les queda bien distribuidos sus 5 puntos, ¿sale? Bien. En cada punto van a colocar el nombre de la muestra que van a colocar ahí, igual con lápiz. Problema, que es lo que tenemos en el vaso de precipitado, el DNFB, dinitrofenilado valina, dinitrofenilado alanina y dinitrofenilado fenilalanina. Estas 4 últimas son muestras comerciales, ¿sí? Entonces, como son muestras comerciales, pues están concentradas y por lo tanto tienen que hacer menos aplicaciones. Se hacen 10 aplicaciones de cada una de ellas. El problema, como está diluido, a pesar de haberlo concentrado, esos 15 o 20 mililitros de fase etérea, pues está diluido, y lo que hacemos es colocar más aplicaciones. Se colocan hasta 60 o 70 aplicaciones para asegurarnos realmente que la muestra sea visible, ¿sí? Cuando decimos aplicaciones, nos referimos a que con ayuda de un aplicador, no es un aplicador, es de un capilar, perdón, un capilar de los que se utilizan para hematocrito, para microhematocrito, de ese tipo, se colocan las muestras. Los voy a hacer más grande. Entonces, aquí no sé si lo alcanzan a ver más bien. Se hacen estas aplicaciones, se llena el capilar por capilaridad y se deposita, se toca suavemente la hoja de papel en el punto donde va a ir cada respectiva muestra, la respectiva muestra, ¿sí? Y para evitar que el papel se rompa entre aplicación y aplicación, con ayuda de una secadora de pelo, secamos perfectamente y ya está listo nuestro papel para una siguiente aplicación. Ya les comentaba que el problema pueden ser 60 o 70 aplicaciones y de los dinitrofenilados y del NFB pueden ser 10 o hasta 12 aplicaciones, ¿sí? El problema que existe, es de que luego se confunden y colocan el capilar
lo meten en un reactivo que no es, pero para evitar eso, los capilares están contenidos en estos pequeños tubos, ¿sí? Y tienen el mismo color, además de que del color, pues también tiene el nombre de lo que es cada uno. También los reactivos, aquí está el NFB y aquí están los dinitrofenilados, valina, fenilalanina, alanina, ¿sí? Igual están por medio de color, entonces como que hay menos probabilidades de que se confundan y vayan a meter un capilar donde no es, porque de lo contrario, si lo hacen, pues ya este cromatograma va a, en lugar de tener una mancha o dos, va a tener 3 o 4 manchas, ¿sale? Estos son algunos de los cuidados que tienen que tener. Después de que se terminan de colocar todas las muestras del cromatograma, nos vamos a dirigir a esta cámara de desarrollo del cromatograma, ¿sí? Unos días antes de que empiece el ciclo, el primer ciclo, lo que hacemos es colocar 5 frascos de Gerber con regulador de citratos. Este regulador de citrato, pues es el reactivo que está saturando la cámara, ¿sí? Para los dobleces que se le hacen al cromatograma es para que pueda sujetar aquí en estas, no sé si las alcancen a ver, estas estructuras de vidrio, ¿sí? Son como canales de vidrio. Entonces, sujetamos el cromatograma con ayuda de una varilla de vidrio. Aquí está. El doblez que se hace hacia adelante y hacia atrás, se forma un canal, y ese canal, pues en medio de ese se coloca una varilla de vidrio, ¿sí? Y aquí se coloca el reactivo de corrimiento. Primero se termina el cromatograma, lo metemos a la cámara, que ya está saturada, y lo dejamos ahí 5 horas, o hasta el otro día, hasta 24 horas puede quedar ahí su cromatograma, ¿sí? Después, después de ese tiempo, este canalito de vidrio pues se va a llenar con el reactivo de corrimiento. Ese reactivo de corrimiento pues es el mismo del reactivo de saturación de la cámara, que es regulador de citratos, que contiene ácido cítrico y citrato de sodio. Entonces se cierra la cámara y ahí se dejan de 5 a 6 horas. Después de ese tiempo tienen que ir a sacar el cromatograma, porque de lo contrario el reactivo de corrimiento corre el riesgo de que llegue hasta el final de la hoja y sus muestras, así como dicen, se podrían salir del cromatograma, ¿sí? Entonces, para evitar esto, pues es el tiempo que se les da, 5 o 6 horas, ¿sí? Y cuando van a retirarlo, pues se tiene que marcar el frente de corrimiento. ¿Qué quiere decir esto? El frente hasta donde llegó el reactivo de corrimiento. Entonces, aquí se depositan las muestras, van corriendo, y aquí no sé si alcancen a ver esta pequeña línea, ¿sí? Es el frente de corrimiento, aquí también está, ¿sí? Entonces, se tiene que marcar para después poder hacer los cálculos, ¿sí? De manera ideal, esto es lo que se esperaría, encontrar. Este es el problema. Se tienen que encontrar 2 manchas, porque una va a corresponder al DNFB que no reaccionó. Entonces, esta primera mancha pues va a estar en la misma dirección que el dinitrofluoro, que la muestra comercial de dinitrofluorobenceno, ¿sí? Y esta segunda mancha pues va a corresponder a uno de estos 3 dinitrofenilados, ¿sí? Ya sea a la valina, a la alanina o a la fenilalanina, ¿sí? Aquí es importante que ustedes no hayan mezclado los capilares, porque de lo contrario, pues a lo mejor en lugar de 2 muestras, 2 manchas, pues van a tener 3, o esto se observa como un barrido, ¿sí? O igual cualquiera de estos.
Entonces, bueno, ya aquí tendríamos el cromatograma. Esta sería la línea hasta donde llegó el reactivo de corrimiento, era lo que les comentaba, que también se tiene que marcar con lápiz. Y a simple vista, pues podríamos decir, no, pues se trata de este primer aminoácido, pero para estar más seguro, se tienen que hacer determinados cálculos, como son los RF, que es la movilidad relativa con el solvente. Entonces, lo único que se tiene que hacer es una división. Sí, es una división que dice RF es igual a la distancia recorrida por el compuesto, que quiere decir de aquí, desde donde la colocaron hasta donde llegó la mancha. Esa es la distancia recorrida por el compuesto entre la distancia recorrida por el eluyente o por el reactivo de corrimiento, que sería de aquí hasta donde marcaron al final al sacar su cromatograma. Aquí hay un ejemplo donde dice que la distancia recorrida por el compuesto fue 2.1 centímetros y la recorrida por el disolvente es 2.8 centímetros. Se hace la división y es igual a 0.75. ¿Sí? Y así es como se calcula el RF. ¿Dudas, preguntas hasta aquí? ¿Preguntas, jóvenes? Profe, ¿puede volver a decir sobre las dos? ¿Por qué las dos manchitas? Aquí, aquí. Mira, aquí en el problema se obtienen dos manchas porque cuando sacamos nuestro tubo de la autoclave, déjame ver dónde está. Ajá, sacamos nuestro tubo de la autoclave, está la hidrólisis, entonces vamos a tener todo esto, ¿sí? Vamos a tener nuestro grupo amino terminal, vamos a tener DNFB que no reaccionó y todos estos de aquí, la histidina, la lisina y la tirosina que reaccionaron con el DNFB, más los aminoácidos que no reaccionaron, pero que no son el grupo amino terminal de la hemoglobina, pues van a tener cargas. Entonces, lo que hacemos es deshacernos de ellos colocando éter. Lo que recuperamos aquí es la fase etérea, ¿sí? En esa fase etérea va a haber compuestos que no tienen carga. Me va a quedar que es el que me interesa para saber cuál es el grupo amino terminal de la hemoglobina, pero sí va a haber también pequeñas cantidades de DNFB que no pudimos retirar, ¿sí? Que no se pueden retirar y por eso nos van a dar las dos manchas en el problema. ¿Sale? Ok. Sí, ya entendí, gracias. Ok. ¿Preguntas, jóvenes? Ok. Y entonces la mancha que vamos a medir va a ser la de que tenga los compuestos. Sí, todo lo que te da en el cromatograma, todas las manchitas amarillas, estas son las que se tienen que medir, ¿sí? Okay. Sí, gracias. Si estuviéramos en el laboratorio y se hiciera la práctica, pues hacen su cromatograma y todo lo que les dé, todas las manchas amarillas, es lo que tienen que calcular el RF para determinar a qué aminoácido o cuál es el grupo amino terminal de la hemoglobina, ¿sale? Bien, como no es posible hacerlo en este momento, les traigo unos ejercicios, son 3 problemas, y lo primero que dice, para hacerlos, dice, resolver cada uno de los siguientes problemas. Dice, punto 2, investigar el grupo amino terminal de la hemoglobina. ¿Cuál es el aminoácido que es el grupo amino terminal de la hemoglobina? ¿A qué se refiere? Supongamos Sanger lo hizo con la insulina. El grupo amino terminal de la cadena B, pues es la fenilalanina. De la cadena A es la glicina, ¿sí? Ahora ustedes van a investigar cuál es este grupo amino terminal, pero
en la hemoglobina, ¿sale? Eso lo van a investigar para poder contestar lo que sigue. Ok, entonces el problema 1 dice, el siguiente esquema corresponde al cromatograma de la práctica. ¿Qué quiere decir eso? Que utilizaron hemoglobina, ¿sí? De determinación de aminoácidos terminales con grupo alfa-amino libre por el método de Sanger. Dice aquí, ampliar la imagen al doble y calcular los RF de cada mancha. Bueno, aquí me falló porque puse 2 veces la palabra mancha. Ah, ya lo pude borrar. Ok. Bien. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Van a hacer este esquema al doble y van a calcular los RF de este cromatograma, ¿sale? Si ustedes observan, en cada aplicación tienen 2 manchas, entonces van a discutir, como dice aquí, en el punto 3, van a discutir qué fue lo que pasó con ese cromatograma. ¿Está bien hecho? ¿No está bien hecho? ¿Qué fue una posible causa para estos resultados? ¿Sale? En el problema 2, dice, se obtuvieron los siguientes datos de una cromatografía de la práctica, determinación de aminoácidos de la misma práctica, ¿sí? Entonces, estos, aquí se me borró, aquí. Estos datos están en centímetros, ¿sí? Entonces, con estos valores van a construir un cromatograma, ¿sí? Distancia recorrida por el compuesto son estos, y distancia recorrida por el eluyente, por el solvente, serían estos de aquí abajo. Entonces, van a armar su cromatograma, ¿sí? E igual van a discutir y van a concluir también estos resultados. Y por último, pues van a ampliar doble este diagrama, este dibujo, y van a calcular los RF de cada mancha y van a discutir qué fue lo que pasó aquí. ¿Sale? ¿Dudas, preguntas? ¿No? Creo que no, profe. Yo No. tengo una pregunta. No, ok, son las 6:11. Quiero que... si yo le... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Había una duda, pero Es que en el manual decía que teníamos que estar checando el pH. ¿Eso es importante o no? Sí, de hecho, me voy a subir aquí. Perdón. Voy. Ustedes colocan el bicarbonato y se desprotona, ¿sí? Nuestra proteína. Después van a agregar el NFB y lo que les comentaba, este reactivo fue preparado en una mayor concentración. Entonces, fue preparado en una mayor concentración para asegurarnos que la mayor cantidad de grupos aminos terminales reaccionen con él. Marquen la proteína, ¿sí? Y después pero va a haber DNFB que no va a reaccionar. Entonces tenemos que asegurarnos que nuestra proteína, que lo que tenemos en el tubo, tenga un pH ácido para que el DNFB que ya no reaccionó, pues ya no se vuelva a unir a ningún otro sitio. De hecho, en la práctica, en un inicio, el DNFB es un reactivo de color amarillo. Nuestro tubo tiene una coloración amarillo, como amarillo limón más o menos, ¿sí? Y ¿cómo nos aseguramos que tiene un pH ya ácido, un pH adecuado? Pues al colocar las 2 gotas de ácido clorhídrico al 3 normal, toma una coloración así como café o como, sí, una coloración café. Entonces eso nos asegura que ya el pH está por debajo de 3. También aquí es importante, bueno, no se los mencioné, pero en la práctica pues nos dejan papel pH para ir monitoreando el pH, ¿sí? Es por eso que es importante mantener el pH por abajo de 3, ¿sí?
¿Otra duda, pregunta? Profe, yo aún no entiendo muy bien lo de la doble mancha en la cromatografía. A ver, bueno, mira. Les comentaba que en el problema vamos a tener dos manchas. La primera va a corresponder al DNFB que ya no se pudo retirar y la segunda pues va a ser el grupo amino terminal de la hemoglobina, ¿sí? Nos fijamos aquí en este esquema. Espera. Aquí en la fase etérea, recuerdas que lo que tenemos en el frasquito les comentaba que es nuestro problema, ¿sí? Entonces, aquí en este frasquito vamos a tener todo lo que recuperamos de fase etérea. ¿Qué tenemos en la fase etérea? El grupo amino terminal, pero también pequeños residuos de DNFB que no se hayan podido retirar. Es por eso que obtienen las dos manchas. ¿Sale? ¿O a qué te refieres? ¿Qué es eso? No lo oigo. Que sí, era eso, profesor. Muchas gracias. Ajá, de ahí salen las dos manchas. ¿Sale? Bien, jóvenes. Seguramente si ahorita les pregunto algo, me van a pensar o me van a decir que sí lo entienden, ¿sí? Pero son las 6:16. Les voy a dar este tiempo. Nos vamos a volver a conectar a las 7 de la noche, ¿sí? Pero quiero que revisen la información que les di, vayan siguiendo paso a paso, ¿sí? Vayan siguiendo paso a paso y anoten sus dudas. Si no entienden, ahorita lo vemos, ¿sale? Igual, analicen cada uno de los 3 ejercicios. No quiero que lo hagan ya ahorita, pero vayan viendo y si tienen alguna duda, ahorita lo revisamos, ¿sale? Entonces, nos salimos del grupo, analicen sus apuntes, lo que hayan anotado y les voy a subir la presentación al Classroom, ¿sí? Y revisan los ejercicios. Si hay alguna duda, ahorita a las 7 de la noche nos conectamos de vuelta y las resolvemos. ¿Les parece? Gracias. Perdón, ¿vale? ¿El ejercicio va a ser en equipo o individual? Va a ser por equipo. De hecho, bueno, esto es parte de su práctica. Lo van a colocar en el reporte de la práctica, ¿sí? Ahorita, pues, como está cada quien en su casa, va a ser de manera individual, pero ya van a tener una semana para ponerse ustedes de acuerdo, juntarse y discutirlos, ¿sale? Pero va a ser por equipo. Sí, gracias. Ok, entonces me voy a salir para poder subirles la presentación Profesor, una duda. Entonces, el reporte de esta práctica lo vamos a subir para el lunes, no para el miércoles. Va a ser, no, es hasta el siguiente lunes. Son 8 días. Vale, muchas gracias. Ok.